trabajo en el Hospital de la Fuerza Aérea. Solo me conocen que los de el ¿Están todas? Ok, vamos a hablar un poco sobre fracturas. Vamos a hablar de fracturas, no solamente es hablar de huesos rotos, ¿no? La definición de siempre es la clásica de la pérdida de continuidad en el hueso o la rotura de un hueso. Vamos a ver luego que eso no es tan cierto, no solamente eso, ¿no? Los mecanismos capaces de producir las fracturas son de dos tipos, los mecanismos directos o indirectos. Los directos son los que se localizan justo en el sitio de la fractura, y los indirectos son los que se producen a distancia del punto de impacto. Ahí pasa, ¿no? Bueno, la idea de ahora no es darle todos los mandamientos del manejo de la fractura, pero por lo menos que tengan una visión global de parte de lo que es el hueso, de qué tipos de fracturas tenemos y qué tipos de tratamientos tenemos actualmente. Entonces tenemos que hablar un poco sobre la estructura del hueso. Tenemos un hueso cortical y un hueso esponjoso, como verán, el hueso duro y el hueso trabecular o esponjoso. El hueso trabecular generalmente encontrado en las partes metafisiarias y el hueso duro en la parte diafisiaria. En la parte trabecular, sobre todo en pacientes osteoporóticos, veremos cómo las trabéculas se hacen más grandes y por eso se debilita el hueso y es más propenso a fracturarse. Entonces ustedes seguramente se acuerdan mejor que yo de la anatomía del hueso, de cómo es. Este es un corte de este segmento y vemos cómo es el periósteo que cubre el hueso. Tenemos la parte del hueso cortical propiamente y el hueso esponjoso. El hueso cortical está formado por los ostiones, los sistemas de Habermas. Seguramente se acuerdan bien ustedes. Entonces estos sistemas de Habermas están en constante remodelación, ¿no? Tenemos nuestros osteoblastos, osteocitos y osteoclastos que hacen que estemos en una remodelación constante, ¿no? Los osteoclastos son los que eliminan el hueso y los osteoblastos y osteocitos son los que contribuyen a que haya hueso nuevo. Entonces, juntos hacen este proceso de remodelación del hueso, ¿no? Hay constantemente naciendo y muriendo hueso. Entonces, cuando se rompe este equilibrio, se produce la fractura. El hueso es espectacular. El hueso es espectacular porque se cura produciendo hueso mismo, ¿no? La cicatriz de una fractura es un hueso. Tenemos diferentes tipos de consolidación. Tenemos que hablar un poquito de consolidación para entender toda la parte del tratamiento. Entonces, tenemos dos tipos de consolidación. Una consolidación desde el punto de vista radiográfico, cuando vemos una formación de callo, que es una consolidación indirecta, y cuando no vemos callo, es una consolidación directa. O sea, esa es una consolidación que va por dentro del hueso y la otra es externa, que está en relación con todo el proceso y con toda la cascada de la consolidación, que vamos a ver ahorita. Pero para que todo esto pase, para que haya una buena consolidación, necesitamos un requisito biológico y un requisito mecánico. Mecánico es darle estabilidad a la fractura o al hueso, y el biológico es que tengamos una buena vascularidad, ¿no? Pues no tenemos una buena vascularidad, una fractura tampoco pega. Una fractura sin tratamiento, sin depurar, todos los huesos sueldan solos. El asunto es darles nosotros la forma, la estabilidad, la rotación para guiar un poco ese proceso de congelamiento. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros lo dejamos solo, el hueso va soldado. Porque el callo es la respuesta natural del hueso vivo al movimiento de los fragmentos. Entonces,
desde este punto de vista vemos que necesitamos un poquito de movimiento para que haya un proceso de consolidación. Si buscamos una consolidación indirecta. Entonces eso es lo que le decía de la cascada de la consolidación, ¿no? Ante una fractura, ¿qué pasa? El hueso se rompe, sangra. ¿Sí? La sangre se produce en el hueso, en la médula ósea. El hueso sangra, se forma el hematoma, y luego del hematoma viene el flagelo de granulación, empiezan ya a diferenciarse las células, ¿no? Al tejido cartilaginoso, luego óseo. Entonces nosotros entramos en este punto, acá, cuando empiezan a diferenciarse las células, cuando todavía empieza a haber un tallito medio blando. Entonces ahí es que nosotros empezamos, nos metemos en este proceso y definimos qué tipo de tratamiento queremos darle. Si queremos darle una estabilidad absoluta o una estabilidad relativa, ¿okay? Y eso nos dará, si es una estabilidad absoluta, nos va a dar una consolidación directa, o sea, sin callo. Y si queremos una estabilidad relativa, nos va a dar una formación de callo, una consolidación indirecta. Eso tiene que ver con los grados de estabilidad. Esa es estabilidad absoluta entre los fragmentos. Entre los dos fragmentos no existe movimiento. Esa es una estabilidad parcial, hay poco movimiento entre los fragmentos. Y lo otro ya es demasiada movilidad, que eso ya es una inestabilidad, ¿no? Entonces, vamos del grado de estabilidad en ella. Entonces vamos desde mucha estabilidad hasta nada de estabilidad, que eso nos va a llevar a una pseudoartrosis. Avísenme si están un poco enredados, pero es importante que tengan esta parte. Estabilidad absoluta nos va a dar consolidación directa. Estabilidad relativa es la que nos va a dar el callo. Y cuando tenemos mucho movimiento, o sea, inestabilidad, es lo que nos va a producir una pseudoartrosis. ¿Ya han visto pseudoartrosis en sus hospitales? ¿Algún caso de pseudoartrosis? Sí, ¿no es cierto? Entonces hay demasiado movimiento y el hueso, hay una especie de callo, pero que no es lo suficientemente duro para mantenerlo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista mecánico, de la fijación interna, la estabilidad absoluta nos va a dar una inmovilidad total y la estabilidad relativa un poco de movimiento. Lo van a entender dentro de un ratito. Para nosotros tener estabilidad absoluta tenemos que hacer compresión en los fragmentos, que no haya movimiento. En cambio, para la estabilidad relativa, simplemente necesitamos ferulizar, guiar el proceso de consolidación con tutores, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con qué? Con los tipos de fractura y las localizaciones de la fractura. Las fracturas de los huesos largos, las fracturas diafisiarias, necesitarán probablemente solo estabilidad relativa, y las fracturas articulares o metafisiarias, sobre todo articulares, necesitaremos estabilidad absoluta para que no se muevan los fragmentos. Si vamos a esta biomecánica de la reparación ósea, en un hueso largo existen 4 tipos de fuerzas que actúan, ¿no? Una carga axial, o sea, en el mismo eje, parado y se puede fracturar por una carga axial. Luego los movimientos de flexión, tanto flexión anteroposterior como flexiones laterales. Y los movimientos torsionales que hacen que tengamos esas fracturas espiroideas, oblicuas, ¿sí? Son los movimientos de torsión. Entonces nosotros para darle tratamiento tenemos que hacer frente a cada uno de estas fuerzas para poder darle la estabilidad intermedia, ¿no? Entonces existen tipos diferentes de fracturas, las fracturas abiertas o complicadas, las fracturas cerradas o simples, múltiples o diminutas, fracturas incompletas. Cada una va a tener su tipo de tratamiento. Y según su mecanismo de producción, como hablábamos al principio, pueden ser directas o indirectas, ¿no? Las indirectas por compresión, por flexión, por cizallamiento, o sea que no son directamente en el foco de fractura.
Las incompletas son generalmente las fracturas de los niños, fracturas en tallo verde, las fisuras, el torus, que es una fractura en rodete, el niño que tiene un tejido óseo que es bien elástico, se hace como una compresión, como una carga axial y se hace un rodete alrededor, ese es un torus. Y las fracturas completas que pueden ser simples, diminutas o fracturas desplazadas. Eso es una fractura del fémur, diaficiaria, una oblicua corta, y podríamos incluso decir hasta el pico de flauta, si queremos describir algo más, ¿no? Esa es una fractura comminuta cuando tiene múltiples fragmentos. Y esa es una fractura espiroidea o por torsión. O sea, si nosotros vemos esta fractura, ya podemos imaginarnos cómo fue el mecanismo, ¿no? Realmente esto no fue un trauma directo. Esto fue porque es una viejita que hizo un movimiento de rotación y ¡crack! Se rompió el fémur por un mecanismo de rotación. Entonces, para hablar todos el mismo idioma, tenemos esta clasificación de las fracturas, que es la clasificación AO, que seguramente ustedes han escuchado en sus hospitales, en la cual enumeramos cada hueso con un número y cada segmento también. Entonces, por ejemplo, el número es el hueso número 1, los huesos del antebrazo número 2, fémur 3 y pierna 4. Y luego de eso, cada segmento también. El segmento proximal es el 1, el segmento diaficiario es el 2 y el segmento distal es el número 3. Entonces, por lo menos ahí tenemos ya la localización de la fractura. ¿En qué hueso y en qué parte del hueso? Y ahora ya vienen dos tipos de fracturas. Si hablamos de las fracturas diaficiarias, las A son simples, que tienen dos fragmentos solamente. Las tipo B tienen un tercer fragmento. Y las tipo C ya son las complejas o minutas. Y cuando hablamos de la parte articular, de la fisiaria, las tipo A son las que no comprometen la articulación, las tipo B las que comprometen parcialmente la articulación. Quiere decir que la otra parte está unida a la diáfisis, solamente un pedazo está suelto. Y las tipo C es cuando ambas partes, cuando todo el cóndilo está totalmente fracturado y separado de la diáfisis. ¿Okay? Entonces, articular parcial y articular completa. Salud. Por ejemplo, ¿esto qué cosa es? ¿Es simple o tiene un tercer fragmento? Mira, este ejemplo es un poco, que se lo poníamos a los residentes porque es un poco capciosa. ¿Por qué? Pues efectivamente acá hay una uña, pero no está separada. Entonces es un fémur, es la diáfisis del fémur número 2, y es una A porque acá todavía está en dos fragmentos. No está separada. Es una A3 porque es transversa. Pero probablemente a la hora que lo operemos, eso se tiene que operar, ¿no? Oye, eso pues. Esas fracturas son necesariamente quirúrgicas, entonces a la hora que nosotros probablemente le pongamos un clavo, este fragmento va a salir volando. Y de una A se va a convertir en una B. Lo que quiero decirles es que las clasificaciones son dinámicas, ¿no? En un momento la vemos de una forma y luego puede pasar a ser otra. Lo mismo pasa con las fracturas de cadera. A veces vemos una fractura que es estable, pero al momento de la cirugía, cuando uno empieza a traccionar, vamos a ver, se rompe y se convierte en inestable y tenemos que estar preparados para ese tratamiento, ¿no? Pero como les decía, las fracturas no solamente es hablar de huesos, ¿no? Es hablar de las partes blandas que rodean al hueso. Para nosotros es importantísimo el manejo de las partes blandas. Entonces, que ya esos conceptos han cambiado. Ya no es el hueso roto, es toda una extremidad que tiene una lesión de partes blandas asociada a una ruptura de hueso. Entonces, ya el manejo global de la fractura ha cambiado.
Entonces, para eso utilizamos la clasificación de Cherny cuando son fracturas cerradas, no son fracturas expuestas, fracturas cerradas, pero hay daño en la parte de planta siempre. Entonces, grado 0 cuando hay una fractura de baja energía y no hay lesión de parte de plantas. Grado 1 cuando es una construcción superficial, hay un poco de edema, ¿no? Hay equimosis. La grado 2 es cuando ya empiezan a aparecer estas flitenas. Las flitenas pueden ser simples o pueden ser hemorrágicas y eso nos dirá si es, qué tan severa puede ser la lesión, ¿no? Esa es una grado 2. Y una grado 3 es lo mismo, pero ya asociada a un síndrome compartimental. O sea, eso ya es una emergencia quirúrgica, hay que entrar a la sala y hay que hacer una descompresión de la extremidad, ¿cierto? Que es una fasciotomía y hay que abrir el... Entonces es importante, ¿por qué? Porque eso nos va a decidir los tiempos quirúrgicos. Puede haber una fractura tibia, generalmente de pierna, que son las, vamos a ver en la otra clase, las fracturas de pierna que son muy frecuentes en los accidentes de moto, etc. Y como está desprovista hay un tercio de la pierna que no tiene músculo, entonces está muy expuesta a las lesiones de parte plana. Entonces vamos a ver cómo es que se complican esas fracturas. Nosotros vemos una fractura cerrada y decimos, uy, ya la vamos a operar, pero el día que pasa atrás a la y lo ves lleno de ampollas. Entonces no es el momento para operar, hay que esperar. Y eso nos lo dicen las partes blandas. Tenemos que aprender a leer lo que nos dicen las partes blandas. Y cuando ya son fracturas, cuando ya se compromete la piel, ya hay una exposición del hueso, hablamos de fracturas expuestas y utilizamos la clasificación de Bustilo, de Anderson, en la cual el grado 1 es una fractura puntiforme, que es generalmente de adentro hacia afuera, es el hueso que rompe la piel, son una exposición pequeña. Grado 2, que es como esta, que ya es una herida un poco más grande, hay una contusión mayor y hay bastante edema. El grado 3 tiene mucho más contusión y hay pérdida de piel, son exposiciones más grandes, ¿no? Pero esas tres pueden ser divididas en A, B y C. Las 3A cuando tenemos una pérdida de piel, pero al final va a tener buena cobertura, o sea, el hueso va a estar cubierto, vamos a poder cerrarlo. Las 3B es cuando ya el hueso está totalmente expuesto y tenemos que valernos de colgajos, injertos, etc. para poder hacer la cobertura. Y las 3C son las que son asociadas a lesiones vasculonerviosas. Probablemente estas 3C son las que terminan en amputaciones. Pero la clasificación de Bustilo también tiene algunas excepciones. Entonces no todas, o sea, podemos tener una herida puntiforme, pero clasificarla como una fractura expuesta de tercer grado. ¿Por qué? Porque están más de 8 horas de exposición, entonces hay mayor riesgo, hay que cambiar el manejo antibiótico, sobre todo el debridamiento. Las fracturas por arma de fuego. Las fracturas por arma de fuego, generalmente los orificios de entrada son muy chiquititos. O sea, podría darse como una de primer grado, pero por ser una lesión de arma de fuego que produce un fenómeno diferente, un fenómeno de cavitación dentro de la extremidad, la consideramos una de tercer grado. Las lesiones, bueno, dicen accidentes agrícolas, en realidad es por el terreno donde están. Tenemos, bueno, yo he tenido alguna vez algún paciente que se ha fracturado un basural, entonces claro, tiene otro tipo de gérmenes mucho más agresivos y mucho más complicados. Puede ser una exposición pequeña, pero el germen, por el mecanismo y por la zona, va a ser mucho más agresivo. Bueno, cuando hablamos ya que hablamos de fracturas expuestas, aprovecho para hablar un poquito de la fijación externa. La fijación externa es un manejo temporal de las fracturas, sobre todo de las fracturas expuestas. Un paciente con una fractura expuesta, un síndrome compartimental, etc. Y la exposición muy grande, preferimos hacer una fijación externa para estabilizar la fractura, luego limpiarla, darle la cobertura adecuada y posteriormente hacerle su tratamiento definitivo.
La fijación externa en algunos sitios puede ser utilizada como manejo definitivo, pero no, esa fue concebida como manejo temporal. Es para un manejo temporal, un control de daños y posteriormente ya hacer la sociotesis definitiva, ¿no? Ahora, que acá en Perú, en algunos sitios lo usamos, sí, se usa. El Hospital de Mayo, por ejemplo, era famoso por sus fijaciones externas. El doctor Aybar creó una clasificación y creó algunos fijadores que eran justamente de bajo costo para que la gente que tenía pocos recursos pueda acceder a un tratamiento. Tiene mucho mérito, pero en realidad son siempre manejos temporales, ¿no? ¿Por qué? Porque el fijador externo se puede complicar, se puede infectar. Es un punto de entrada. Nosotros podemos llevar un germen de afuera hacia adentro. Entonces, si nosotros no cuidamos este pin, vamos a producir, se pueden producir heridas y producir una osteomielitis, llevar los gérmenes de afuera hacia adentro. Entonces, por eso es que son de tiempo corto, o deberían, por lo menos. Sí. Para hablar un poco de la clínica de una fractura tiene que ver con, bueno, primero hacer una historia clínica adecuada, para ver cuál fue el mecanismo, ¿no? Si fue directo como este o indirecto como este. Este se fracturó solito, a este lo fracturaron. Entonces, los síntomas pueden ser dolor, impotencia funcional, edema, equimosis, crépitos, ustedes van a tocar y hay crépitos ahí. Deformidad de la extremidad, definitivamente, una movilidad anormal, dependiendo obviamente de la fractura. Y el diagnóstico por imágenes es súper importante. Buscar siempre tomar unas buenas radiografías que nos permitan planificar lo que vamos a hacer. Una buena radiografía, si es de una extremidad, de una articulación, para que nos permita ver ambas articulaciones. Por ejemplo, si es una fractura de tibia, me gustaría ver hasta el tobillo para ver la longitud, si no hay extensiones más abajo, etc. ¿Qué tipo de fractura es esta? 4. 4-1 B. A, B, no sé. B. A ver, las A son extraarticulares. No comprometen el desplazamiento. Acá ella está arriba. O sea, es B. Es una B parcialmente articular porque no está comprometido. Una fractura tipo B. Okay. Pero como vemos esa imagen, si yo la veo ahí, usted la ve, dice también, mira, de repente le ponemos un yesito, no se ha movido. Eso sí. Pero el ejemplo era, ¿por qué? Porque esa misma fractura es esta de allá. Entonces, eso es una tomografía. Y miren, todo esto blanco es la articulación. Miren por dónde están los fragmentos de la articulación se ha hundido. Entonces, si nosotros no hacemos una tomografía, se nos pueden pasar estas cosas. Que alguien puede ponerle un yeso, quién sabe, estaría por ahí, y queda pues con una secuela horrible, ¿no? Eso va a una artrosis de todas maneras. Entonces el tratamiento cambia. Fracturas articulares piden siempre una tomografía. Eso es por ley. Todas las fracturas articulares, o sea, todos los que tengan compromiso articular, una tomografía para ver el grado de desplazamiento de la articulación. Entonces acá va a ser diferente, acá vamos a tratar de elevar todo esto y el efecto que queda, ponemos injerto óseo y luego una placa. Entonces es importantísimo el uso de las imágenes. Y las fracturas diaficiarias, pedir si es que fuera posible, o sea, una radiografía del lado sano también para poder planificar. Una fractura diaficiaria, como les decía, el tratamiento de elección es una estabilidad relativa, realmente con un clavo en la modular. Entonces, para poner un clavo, tengo que medir de dónde debo poner el clavo, qué tipo de clavo, qué tamaño de clavo. Entonces, es importante siempre tomar imágenes para poder planificar. El tratamiento de las fracturas puede ser conservador o quirúrgico. No todo tiene que operarse. A nosotros nos encanta operar, pero no todas las fracturas tienen que ser operadas. Hay tratamientos conservadores cuando las fracturas
no están desplazadas o tienen mínimo desplazamiento, son estables, podemos darles tratamiento, ¿no? En este caso, eso es un yeso funcional, pero importante, cuando tengamos una fractura, en este caso deficiaria, tenemos que inmovilizar una articulación por arriba y otra por debajo. ¿Cómo se inmoviliza una fractura de coles? Una fractura de muñeca. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque bloquea este movimiento de pronosupinación y flexión-extensión. Si podemos, por más fractura simple que sea, le ponemos un antebraquio, va a mover, va a hacer movimientos y se puede desplazar la fractura. ¿Okay? Entonces es importante siempre cuando hagamos un tratamiento conservador, inmovilizar una articulación por arriba y otra por debajo. Y hacerle seguimiento. Lo más importante es hacerle seguimiento. Nosotros vemos muchos pacientes que fueron atendidos en la emergencia, los citan después de un mes y medio. No, ya tengo un mes para sacarte el yeso. Vienen y está toda la fractura desplazada. Entonces, lo importante es, le ponemos un yeso, hacemos tratamiento conservador y lo citamos a la semana, ver cómo va evolucionando. Yo tengo la suerte de trabajar en un hospital que tengo a los pacientes, digamos que cautivos y les puedo hacer seguimiento. Seguramente hay sitios que no los pueden hacer, depende mucho también de la responsabilidad del paciente, ¿no? Pero es importante, no lo podemos abandonar y decirle ya ven un mes, porque seguro que se desplaza y hay que cambiar todo o quedar soldado pero en mala posición, ¿no? Entonces, esos son los que no se operaban y los que se operan, tendríamos que ver, volvemos a los temas de estabilidad absoluta y relativa, si queremos que esa fractura tenga movimiento, acá como esta, o que no tenga movimiento. ¿Cuáles se imaginan que no van a tener movimiento? ¿Cuáles son las que no deben? Las fracturas de la articulación. Entonces, en la articulación queremos que nada se mueva. Fijarlo bien estable para darle movimiento, pero no que se muevan los fragmentos. Entonces, los métodos de fijación absoluta van a ser los tornillos de tracción, las placas de compresión, tornillos de tracción, bandas de tensión. Y la estabilidad relativa va a estar dada por todos los elementos que nos pueden dar un tutoraje. O sea, como hemos visto, el fijador externo, los clavos intramedulares, son métodos de tutoraje, ¿no? El principio tutor es esto, por ejemplo, una fractura de fémur, deficiaria, lo que queremos es darle una estabilidad relativa, hacemos una reducción adecuada, que no necesitamos abrir el foco para reducirla, podemos hacer movimientos de tracción para estabilizarla. Entonces le ponemos un clavo endomodular. Entonces ese clavo, miren lo que hace, el clavo que es alinear la fractura, darle la longitud adecuada y evitar que rote con esos tornillos de bloqueo. Eso es lo que hace el clavo. Entonces lo mandamos a pisar al paciente y miren cómo empieza a ver callo. ¿Sí? Estamos produciendo callo porque el hueso tiene cierto movimiento. Entonces ese movimiento va a producir los callos. En cambio, cuando hablamos de la compresión, que es ausencia de movimientos en la sitio de la fractura, va a ser esto. Esta es una fractura articular, un platillo tibial, como el que vimos hace un ratito. Miren la brecha, ponemos un tornillo de compresión, que es este, se cierra la brecha y por más que uno quiera darle carga axial, no se van a mover los fragmentos. ¿Okay? Esa es la estabilidad absoluta. Entonces, ¿qué? Recuperamos esa superficie articular porque una brecha acá es artrosis. O sea, para llevarnos a una artrosis. Por eso es que la parte articular necesita estabilidad absoluta. Pero, como les decía, para todo esto necesitamos varios requisitos: el biológico y el mecánico, ¿no? Entonces necesitamos que haya una buena vascularidad. Entonces debemos comprender qué tipo de fractura es, cómo están los tejidos blandos, qué tipo de paciente tenemos. ¿Sí? Cuando hablamos de qué tipo de fractura es si es simple, minuto, etc., cómo están nuestros tejidos blandos, ¿no? El paciente, decimos, si hablamos de la fractura, qué trazo, si es un trazo sencillo o complejo, y en qué región está. Si es en la diáfisis, pensaremos en darle estabilidad relativa
Y si es en la articulación, daremos estabilidad absoluta. Esto. Acá, grábense esto. De repente es un poco repetitivo, pero la idea es esta que se les quede grabada. En la diáfisis lo que queremos es mantener el eje, la longitud y la rotación. Entonces, esto lo podemos obtener mediante reducción indirecta solamente. O sea, no hay que abrir su foco de fractura, no hay que pegar los pedacitos rotos, no. Simplemente lo alineamos y se pega solo. Mientras menos lo toquemos, mejor. Estamos en la época de la osteosíntesis biológica, o sea, no tocar el foco de fractura, no. Hay que dejar que la biología haga lo suyo, que haga su callo, solamente estabilizar. Si nosotros intentamos sacar de los, porque antiguamente lo hacíamos, cuando yo era residente hace un montón de años, estábamos en esa época, queríamos darle estabilidad a todo y ese fractura del fémur lo abríamos, veíamos todo el fémur, pero le estamos quitando un poco de irrigación, desperiodizábamos, poníamos placas largas y quedaban muy lindos. Pegaban, pero demoraban en consolidar. Entonces tenías un paciente que lo tenías 3 meses sin pisar porque, claro, su fractura se veía muy bonita en la radiografía, pero no caminaba porque había que cuidar. En cambio ahora es diferente, ¿no? Y cuando la revisión de la superficie articular necesitamos hacer una reducción anatómica y ahí sí es una revisión directa. Ahí sí hay que ver que queden bien afrontados los fragmentos y bien reducidos y fijados, ¿no? Entonces, superficie articular, estabilidad absoluta con compresiones de fragmento. Esto, por ejemplo, ¿qué hacemos con esto? Está feo. Tiene compromiso articular y tiene compromiso deficial y metafisial. Entonces aquí combinaremos los principios, ¿no? A la parte articular le damos estabilidad absoluta y a la parte metafisial y deficial y estabilidad relativa. Acá abriremos para ver y aquí no. O sea, aquí ¿qué hacemos? Hacemos un abordaje donde nos permite ver la articulación y si vamos a poner una placa larga, la placa larga la vamos a poner con agujeros muy pequeñitos sin necesidad de tener que abrir. Reducción directa, reducción indirecta. Los tejidos blandos, importantísimo. La presencia de frictenas. Frictenas, ver si hay síndrome compartimental, porque son fracturas expuestas. Síndrome compartimental es una emergencia. Esa es una fractura cerrada. Miren, no es expuesta, pero es una fractura cerrada.